En este momento estoy en comunicación con Ignacio Tezón, economista recibido por la Universidad Torcuato Di Tella y miembro también de el Centro de Estudios Cruz del Sur, amigos de Buenos Aires. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Perfecto, Alex. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Quería que hablemos hoy del tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero primero lo que quiero preguntarte es, ¿para vos es una guerra comercial? Porque he escuchado por ahí que se critica un poco el uso tal vez del término, entonces me gustaría que vos me digas cómo lo ves al tema ese. Bueno, el término guerra comercial es, digamos, algo de la prensa, digamos. Llamarlo guerra, obviamente, es un término un poco fuerte. De lo que es en realidad es un escalamiento en las barreras arancelarias o parancelarias entre un conjunto de países. En este caso es Estados Unidos y China. Como nombre, eso es un nombre de marketing, no es precisamente una guerra per se, digamos. No hay una razón para llamarlo guerra o para preocuparse como si fuera una guerra de verdad. Me parece importante justamente marcar esto porque tal vez los medios buscan fogonear esto y desde que asumió Trump han buscado desde el apocalipsis nuclear hasta que Trump quería traer un meteorito a la Tierra, así que tal vez quería... Tercera Guerra Mundial. De la Tercera Guerra Mundial, claro, así que estaba bueno tal vez hablar desde ese punto. Contame un poco... No, sí, totalmente. O sea, se ha fogoneado eso y en términos reales la relación de Estados Unidos con el mundo sigue siendo la misma. Estados Unidos sigue siendo la misma potencia de siempre, y no más. Así que no, o sea, en ese sentido me parece que tenés razón. Me parece que hay un fogoneo todavía mediático para de alguna forma tratar de argumentar que esto es una especie de apocalipsis internacional en el comercio, lo cual no es así. Contame, Ignacio, un poco de qué, no de qué trata el tema, pero cómo se está, en qué paso estamos de de este momento en esta mal llamada guerra comercial, para por ahí el que no viene siguiendo tanto el tema, que pueda entender un poco mejor. Bueno, estamos en un nuevo escalamiento. Básicamente es el aumento de tarifas en algunos productos más por parte de Estados Unidos a una tarifa del 25% tras, digamos, una ronda de negociaciones previas que no surgió como fructífera. En realidad ya llevamos aproximadamente un año y pico de lo que es la disputa esta entre Estados Unidos y China, basado en, digamos, lo que Estados Unidos considera que es un abuso de alguna forma de China por parte del gobierno chino en relación a su moneda, cómo manipula su moneda en términos de cuántos billetes imprime, cuánto, digamos, cómo controla su moneda y cómo la armamentiza de alguna forma para controlar lo que es la cuenta corriente y el déficit y el superávit que tienen Estados Unidos por el lado del déficit y China por el lado del superávit en relación a su intercambio comercial. Entonces, lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos es decir, bueno, acá hay algunos productos chinos que realmente, digamos, están siendo de alguna forma manipulados o hay algunas barreras arancelarias y parancelarias que nosotros no te ponemos y vos me estás poniendo a mí desde hace varios años. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es juguemos en un campo de juego nivelado en relación a esas barreras arancelarias o parancelarias. Es decir, Si querés jugar, así, sí. es decir, que hay ciertos productos de Estados Unidos que compiten en teoría o que se manejan libremente dentro de Estados Unidos, pero salen a competir con por ahí productos o industrias que están subsidiadas en otros países, en este caso en China. Todos los países tienen ciertas cosas subsidiadas y ciertos países tienen algunas cosas más subsidiadas que otras. En el caso de China, y lo que más critica Trump es el uso que hace, digamos, China de su moneda. El Banco Central chino lo que hace es impresión de papel, inyecta liquidez al sistema chino y lo que hace es devaluar su moneda, haciendo que los términos de intercambio
para el resto del mundo sean muy favorables a comprar productos chinos, y eso obviamente es algo que Trump le molesta, porque él tiene por un lado que cuidar su electorado, es decir, lo que sería el Rust Belt o el cinturón occidental de Estados Unidos, que está principalmente compuesto por industria manufacturera. Entonces lo que tiene es que de alguna forma recobrar esa industria americana lleva aparejado de alguna forma o de alguna manera competir con los productos chinos, que son principalmente manufactura. Entonces, lo que hace Trump como política es: voy a tratar de cuidar los votos y los trabajos de la industria que a mí me seleccionó como presidente, porque yo en teoría vengo a hacer eso, a volver de alguna forma a la América productora de manufacturas y de industria pesada para armamento o para construcción o lo que sea. Entonces hay una parte que es de fidelización de su propio electorado, hay otra parte que tiene que ver con la cantidad de trabajos que hay en Estados Unidos, que de alguna forma han sido tercerizados en países tercermundistas como la India, México, China, y eso de alguna forma dañó lo que es el tejido no solo del Rust Belt, sino de varias partes de Estados Unidos. Y entonces Trump lo que dice es: bueno, esto me lo estás de alguna forma causando vos, y además tenés un superávit conmigo que es enorme. Es como si yo te estuviera financiando el crecimiento económico que has tenido. Entonces lo que vamos a hacer es: o me dejas entrar a mí a tu mercado, que es lo que China no está dispuesta a hacer tampoco, o vamos a poner la misma cantidad de aranceles que tenés vos conmigo. China, por un lado, no quiere eso, quiere seguir teniendo el terreno nivelado de alguna forma hacia mantener ese superávit que ya tiene. Entonces elige, por ejemplo, como pasó ayer, devaluar su moneda de tal forma de mantener, a pesar de las barreras arancelarias, términos de intercambio que le sean fructíferos para mantener ese superávit con Estados Unidos. No sé si me explico. Sí. Ignacio, ¿qué tal? Jerónimo te habla. Yo te quería consultar, vos como analista, ¿dirías que estás de acuerdo con la medida que ha tomado Trump o te parece o qué opinión tenés, digamos, se parecen acertadas las medidas que está tomando Trump de enfrentarse en vez de mirar para otro lado, digamos? Las tarifas son un medio de negociación. A ver, en términos económicos per se, desde una perspectiva liberal, obviamente te van a decir que está mal. Ahora, desde una perspectiva de negociación, lo que está haciendo Trump es: vos no me podés competir a mí mano a mano, primero porque el que tiene el déficit soy yo, y el que tiene el superávit sos vos. O sea, que nuestro comercio internacional de alguna forma decrezca termina favoreciendo a mis propósitos. O sea, o te vas a adaptar a lo que yo te estoy diciendo, que me parece que está mal lo que vos estás haciendo, o bien vamos a matarnos arancelariamente hasta el punto de que disminuzca el intercambio comercial entre nosotros dos, y de todas formas también me voy a llevar lo que yo quería, que es que voy a disminuir el déficit, simplemente porque comerciamos un poco menos. Entonces, como medida de negociación está bien. Ahora, desde la perspectiva purista de un liberal te diría que no, obviamente. Claro. Yo tengo esta mirada y te pregunto vos qué opinas con respecto a esto. Yo creo que es medio lo que las medidas que está tomando Trump van en dirección a cubrir, digamos, el costo de vivir en una civilización, en una democracia occidental, digamos, porque Trump puede decir: bueno, hermano, pero vos estás produciendo sin tener en cuenta el medio ambiente, vos devaluás tu moneda, total, sabés que tu población no puede protestar porque le va a pasar lo que le pasó en Tiananmen, o no tengo elecciones cerca. Entonces es digamos un poco, Estados Unidos te dice: yo tengo todo este costo de vivir en una democracia occidental, ponete a jugar a mi nivel, digamos, no me hagas dumping, digamos. Es algo muy... Lo primero que dijiste me parece fundamental, que es: ojo, porque nosotros tenemos un montón de
autolimitaciones que nos ponemos como democracias occidentales y sustentables o lo que sea, que son medidas en teoría para solventar comillas, el mal que hacemos, y eso te pone de alguna forma o de toda forma en una forma de debilidad en cuanto a producción, porque vos tenés que estar desarrollando cosas alternativas en vez de estar produciendo lo que deberías producir para ser competitivo, no solo a nivel comercial, sino también militar. Entonces, de alguna forma, sí, claramente en eso tenés toda la razón. Hay un campo de juego que está desnivelado, porque también uno mismo o las democracias occidentales se han puesto de alguna forma solas la bota sobre la cabeza en cuanto a su producción o a la forma en que producen. Y entonces Trump viene a decir, ojo, porque estamos haciendo eso, y estos muchachos no les importa absolutamente nada de lo que a nosotros nos importa, no tratan de ser ética o moralmente superiores, sino lo que intentan es tener la supremacía económica que hoy todavía nosotros ostentamos. Entonces, de alguna forma es una medida defensiva, sí. Sí, es una medida contra una contraparte que ya demuestra que no tiene límites, no tiene refrenos morales a la hora de manejarse. En estos días, no recuerdo bien qué funcionario chino, en relación a las protestas que se están dando en Hong Kong, Reino Unido protestó por esta situación porque, digamos, el Reino Unido, creo que fue en el año 97, se retira de Hong Kong, pero con ciertas cláusulas de democratización, libertad de prensa, etcétera. Y un funcionario chino dijo, no, pero ustedes, con respecto al Reino Unido, ¿no? Ustedes ya no están en condiciones de exigir nada. Con respecto al poder de hecho que tiene el Reino Unido hoy, que obviamente ya está muy mermado. Digamos, me refiero que Trump se da cuenta que tiene al frente una contraparte que no tiene los límites morales a los que ya ha avanzado Occidente. Está jugando contra alguien que se juega eso contra está el clarísimo. No, los chinos no tienen ningún escrúpulo, ni tienen un montón de autolimitaciones que nosotros ponemos. Nosotros también, así decirlo, desde lo por ejemplo, con hoy, que no tienen absolutamente nada con lo económico o con separatismo, sino simplemente con lo cultural. Y no sé si alguna vez escuchaste de los Falun Dafa, que son como una especie de religión que no tiene y que no se está escuchando lo que estás hablando. Hola, ¿ahora se escucha? Sí. Sí, no sé si escucharon alguna vez de los Falun Dafa, que son como una especie de pseudo religión que no tiene nada que ver con lo comercial, no tiene nada que ver con el separatismo, sino con una cuestión meramente espiritual. No sé si algunos lo escucharon, pero sí, son ampliamente perseguidos por el gobierno chino. Y no tienen ningún tipo de postura política, son solamente budistas con un mantra, y son perseguidos porque el gobierno chino no quiere de alguna forma que la gente vuelva a los orígenes espirituales que tuvo alguna vez su población. De hecho, hoy para ser parte del Partido Comunista Chino tenés que ser ateo. Sí, de hecho Trump los reconoció hace poco y recibió a uno de sus referentes en la Casa Blanca. Sí, ya hicieron lo mismo con los tibetanos, que además de meterle palo los movieron del lugar. La poca población islámica también está siendo perseguida en China, cristianos también, todo. Sí, tienen todo un sistema terrorista en la zona más occidental de China, que también, o sea, China es un país con muchas facetas, y de alguna forma se torna incontrolable sin ser completamente autoritario y fascista como lo estoy. Ahora, lo que se da, y que es muy, muy interesante, es que como China está aliado en términos comerciales con ciertos organismos supranacionales. Entonces se da esta dualidad, de alguna forma, de China, que de alguna forma está muy peleada con lo que es el occidentalismo, y está muy amigada con lo que son las instituciones supranacionales de Occidente. No, o sea, así, con el globalismo. Exactamente. Todo lo que sea, y esto acá me pongo en modo duguinista, todo lo que sea la parte de la civilización de la Tierra, todo lo que sea la parte más
ligada a la zona rusa, a la zona más occidental de China, está sumamente peleada de alguna forma con Occidente per se. Pero toda la parte que sea la civilización del mar, la parte comercial, está sumamente amigada con el poder supranacional. Básicamente nuevamente, o sea, la ONU, la WTO, que es la World Trade Organization. De hecho, es China justamente la que sponsorea los foros en Davos y demás. Y hay toda una parte que lo económico de China y lo social de China que están como de alguna forma conviven dos tipos de intereses o civilizaciones distintas. Es un país realmente muy interesante de analizar, China. No sé, yo no soy un analista, digamos, no estudié ciencias políticas, pero realmente me parece que es uno de los países esos que hay que detenerse y mirar. China, no es que China es una cosa, sino que puede ser varias cosas al mismo tiempo. Ignacio, volviendo al tema comercial, me gustaría consultarte cómo puede afectar esto, sobre todo a los países. Luego, si querés, nos metemos directamente en Argentina, pero cómo puede afectar este conflicto a los países que hoy están, que tienen problemas económicos, pero están en vísperas de buscar el crecimiento, como son Argentina, Brasil. Los emergentes, digamos. Los emergentes, exactamente. Exacto, bueno, ¿Por qué? básicamente de la misma... ¿Por qué remarco este punto? Porque son países que hoy están en búsqueda de plata, independientemente de dónde venga. Y este conflicto lo que puede llegar a ser es que las dos potencias busquen que vos tomes una postura y empieces a comerciar o aliarte con uno de los dos. Y eso es en lo que está presionando tanto Trump de un lado como China del otro. Bueno, ¿en qué puede afectar? En todo. ¿Por qué? De hecho, el proceso de caída de países emergentes, si uno mira, por ejemplo, el compósito, o sea, la bolsita, por así decirlo, de activos de países emergentes, en 2018 tuvieron la caída más grande desde la crisis desde el 2008-2007. Lo que le pasa a países como Argentina o Turquía u otros que necesitan financiamiento para poder cubrir, por ejemplo, déficit de cuenta corriente, ahora ya no lo tenemos, pero antes sí, y para financiar déficit fiscal, como que, o sea, necesitan plata para ello, en un contexto de aversión al riesgo global ante este tipo de escenarios, lo que pasa es que vos te quedás sin financiamiento. De hecho, eso es lo que nos llevó a nosotros a tener que ir al FMI, la falta de financiamiento ante un escenario de aversión al riesgo global. Argentina en 2017 ostentaba números fiscales peores de los que tiene ahora. Y y todo el mundo le prestaba plata. ¿Por qué? Porque estabas en un contexto de apetito por riesgo global. Cuando surge el conflicto, se vuelve la tortilla y entramos en un escenario de aversión al riesgo global. Entonces, no tuviste nadie más que te financie ni el enorme déficit de cuenta corriente ni el enorme déficit fiscal. Ese es el efecto que trae para nosotros. Ahora que nosotros vivimos con la plata del FMI, en términos de urgencia económica, no va a pasar algo macro que pueda ser de la misma gravedad de lo que fue el año pasado. Pero, sin embargo, todavía seguís sujeto a ese tipo de vaivenes de aversión y apetito a riesgo global. En particular, cuando pasan este tipo de cosas, como hoy, el primer efecto que vos tenés es en las cosas que todavía están flotando, que son, digamos, como vistas como termómetros de riesgo. Por eso entonces, la subida del dólar hoy. Exactamente, a eso quería llegar. O sea, tenés caída en los bonos. Básicamente la gente internacionalmente vende bonos argentinos porque hay aversión al riesgo global, aversión al riesgo emergente. Y también hay una subida en el tipo de cambio. ¿Por qué? Justamente porque hay aversión, por ejemplo, a hacer carry en pesos, o sea, tasa en pesos. Lo mismo pasa en todos los países emergentes. Obviamente, cuando vos sos un país que depende financieramente digamos, de la voluntad externa de financiamiento, se pega más que al resto de los países. Ese es nuestro caso, o el de Turquía, o el de Egipto, también el año pasado.
Ignacio, sí. Ignacio, como para ir cerrando, te quería consultar lo siguiente, digamos, porque hoy en televisión vi muchos periodistas, etcétera, que se preocupaban o que les pareció una mala medida que ante esta situación la moneda argentina se pierde un poco de valor. Lo cual me parece bastante peligroso ese mensaje, porque digamos nosotros no podemos resignar y decir, bueno, mejor que aún China habiendo devaluado y todos los emergentes, etcétera, habiendo devaluado, nosotros quedarnos atrasar nuestro cambio en ese sentido, porque digamos acá ya lo vivimos a eso desde el 97 a fines en los estertores de la convertibilidad, cuando se nos atrasó la moneda. Ya sabemos, digamos, que es una moneda atrasada. Entonces me gustaría, digamos, ¿qué podés decir vos con respecto a cómo debe reaccionar la Argentina? Si debe frenar el Banco Central, intentar frenar esta... Sí, vos tenés una dualidad ahí. Una cosa es la necesidad, por ejemplo, por cuestiones electorales, y otra cosa es lo que deberías hacer en cuanto a política económica. Por una cuestión de necesidad del corto plazo, este gobierno muchas veces eligió de alguna forma mantener un tipo de cambio atrasado, de tal forma de tener cierta favorabilidad del populista, por así decirlo, de un escenario más favorable. Ahora, como política económica, dependiendo del tipo de shock externo, uno puede, digamos, meter más o menos fichas en torno a contrarrestar esa tendencia. En el año 2018, lo que quiso hacer este gobierno, no sé si se acuerdan, es vender muchos dólares a principio de año para contrarrestar de alguna forma la tendencia que se venía dando globalmente ante el escenario de esta disputa comercial. De hecho, no sé si se acuerdan, pero a principio de año se le dieron como 8.000 millones de dólares de reservas, sí, solo para poder, digamos, evitar que suba el tipo de cambio. Hubo una época que había 5.000 millones a 25 y de ahí no pasaba. Hasta que llegó el acuerdo con el FMI y dijeron, bueno, tienen que liberalizar, muchachos, no pueden quedarse así. Ese tipo de políticas tienen sentido, sí, solo sí, el escenario externo termina mejorando. Pero ¿qué pasa cuando el escenario externo no mejora en el mediano corto plazo en un país donde vos no tenés reservas para rifar? Te terminan llevando puesto. Entonces la misma tendencia, por más que vos le quieras poner el pecho y hacerte el macho, terminan destrozando, que es lo que nos pasó a nosotros. Vos viste todas las reservas que fueron, digamos, vendidas a 20 pesos por cada dólar, y en el momento que dejaste de poner el pecho porque te atravesaron las balas, básicamente, te lo llevaron a 25, después a 28, después a 30 y después a 42 en el peor momento. Después hubo esta pseudoestabilización mediante los stand-by con el FMI, y pudiste más o menos normalizar la situación con la ayuda de lo que fue el acuerdo durante el G20 acá en Buenos Aires, donde hubo una especie de tregua hasta el 31 de marzo, que ya expiró, digamos. Y ahora estamos en una nueva ronda de negociaciones, agresiones, en una disputa comercial que no puede llamarse guerra porque no hay ningún riesgo de muerte de nadie. O sea, si alguien cree, por ejemplo, que de acá va a surgir una guerra propiamente dicha entre Estados Unidos y China, a mí me parece que está completamente equivocado. No, realmente no funciona así. Ignacio, nos quedamos sin tiempo. Te mando un fuerte abrazo desde Córdoba y, bueno, estaremos en contacto seguramente en alguna otra oportunidad. Un abrazo grande, Alex, y te espero, si que venís. Dale, ya vamos a organizar bien. Abrazo. Dale, un abrazo grande. Chau. Have to be a boy to be a Boy Scout. In the name Boy Scouts. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I'm just trying to work that out. Ha, gotcha. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal.